Bueno, continuamos. Estamos de regreso, señor, porque con esto del internet ya sabe también. Sí, los inventos del hombre blanco han de fallar siempre. Sí, le decía yo a usted que la sociedad hipotética sería aquella que se autoequilibra. Y hay países que tienden a eso. En Sí, Europa, por necesidad, hay países que tienden a eso, en que su población se autocontrola y más por el alargamiento del promedio de la vida. Entonces, la sociedad hipotética es en la que la población se autocontrola y los individuos pueden desarrollar todas las capacidades que tienen y lo pueden hacer libremente. Esa sería una sociedad hipotética. Pero, ¿qué tenemos ahorita? Sobre todo nosotros aquí en México, una explosión demográfica. sí. Y como se está dando ya ahorita en las ciudades, eso es más grave porque del campo tenían la opción de ir a la ciudad, Ajá. pero de la ciudad, ¿cuál opción les queda? Sí, sí, ya. Ya, emigrar hacia dónde. Hacia arriba, hacia arriba. Por eso son los edificios grandes hacia arriba, ya no cabemos por ningún lado. Ahí también, señor Francisco, usted en la universidad es cuando decide casarse. No casar, el matrimonio. Ajá, ajá, ajá. Ah, no, no. Yo cuando, cuando terminé, Ajá, fue un ingeniero de ahí que había salido de ahí mismo, ajá, pero antes que yo, y tenían un proyecto muy grande aquí en el estado, en la Sierra Madre del Sur del estado de Michoacán. ajá. Tenían un proyecto en casi 300,000 hectáreas de inventarios que se llama es cuantificación, de planificación y cuantificación. Yeah. Y fue a buscar un prospecto que le gustara el campo, que se desempeñara y que fuera honesto y trabajador, bueno, con todas las cualidades. Y me recomendó uno de mis maestros y me vine. Y pues cuando llegué aquí, me pusieron a estudiar lo que ya habían hecho Ajá. para que continuara con lo que faltaba. Y cuando fui a trabajar, la novedad es que me entumecí tanto porque no sabía hacer nada. Y según eso yo era de los estudiosos en la escuela. No destacados, pero sí estudiosos. Entonces allí sufrí mi primera decepción y total que me esforcé. Y no, pues allí me aventé 4 años, primero en cuantificación y luego en el manejo de los recursos para una industria, que fue un ejemplo de manejo en ese entonces. Fue un ejemplo mundial, porque se llevó hasta un congreso mundial y recibió una mención honorífica ese caso entonces. Yeah. Entonces, ahí empezó mi formación realmente ya profesional. Estando yo ahí en la sierra, conocí a la que es mi esposa. Ella es de un pueblo, es decir, sus padres son del rancho y ellas estaban en el rancho, pero nacieron en la cabecera municipal que se llama Cualcomán, un Ajá. pueblo hermosísimo de unas costumbres, sobre todo en lo religioso, Yeah. muy notables. Es más, ha habido programas especiales de hace tiempo que fueron pues a filmar allí. Por ejemplo, Raúl Velasco de Siempre en Domingo hizo un reportaje Yeah. y otras gentes. Entonces, mi mujer es serrana, pero pues viviendo en el cerro y en la cabecera municipal. Yo la conocí en la sierra porque en un campamento la mamá de ella tenía un negocio de un restaurante porque atendían a bastante gente allí y entre los que atendían estaba yo. Y allí le empecé a echar ojo y a rogarle con mi maíz podrido, dicen por acá. Yeah, yeah. Empezó el coqueteo. Sí, 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 sí.
y al año y 8, al año y, no, pues casi 2 años, decidimos casarnos y nos casamos en la capilla de ese campamento. El campamento todavía es un poblado, ahora es un poblado en la sierra que se llama Dos Aguas. Ah, ya, ya, ya. Y después, pues bueno, ¿cuántos hijos son? Aparte de Francisco, una hija más, ¿verdad? Bueno, él es el mayor. Luego sigue Betsabé, que por ahí nos visita seguido. Ella vive aquí en Europa, el esposo de ahí, son de aquí. Ah, Luego Magno, uno que se nos fue hace unos 3 años, ya hombre grande. ya. Luego un parecito de muchacha, parto gemelar. Ah, Sí, que fueron 5, y de esos se han ido 2, y ya gente adulta. ya, 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 Magno hace unos 3 años y nuestra hija murió de 38 años hace unos 6, 7 años. ya. Entonces me quedan 3 y pues bendiciendo a los que se fueron, quedan los que están y afortunadamente son muy unidos, se llevan bien, no están juntos, pero se comunican. Por ejemplo, Betty y Paco casi se comunican diario por este medio. Exacto, exacto. Con el otro son un poco más apartados, pero también. Entonces, pues a veces cada año hacemos aquí reuniones porque vienen, y pues aquí tenemos un lugar muy hermoso, afortunadamente, donde estar. Qué bueno es. Sí considera, por ejemplo, que es distinto la capital, por ejemplo, que somos más disociados, ¿no? O sea, no siempre estamos tan unidos, pero allá son como más, no sé, se juntan más o de todos modos, yo creo que también dependerá pues de cómo se formó la familia, ¿no? Sí, eso depende mucho, pero aquí en general sí, se visitan más, se dice aquí, se visitan más. Y sobre todo hay más familiaridad con los tipos fisonómicos que uno ve, aunque no se lleve con ellos, pero andando en otro lado lo reconoce. Sí, Yo, sí, por ejemplo, reconozco muchos tipos que son de aquí, los veo en otro lado, y aunque nunca haya entablado conversaciones con ellos, sé, pues este es de tal familia, por ejemplo. ajá, Todavía ahorita, en lo que yo conozco aquí del núcleo de Uruapan, es así. Y ahorita pues es una ciudad muy populosa también, desgraciadamente, pero todavía es un ambiente provinciano. afortunadamente, porque a veces luego también eso hace falta y más hoy en día, ¿no? Sí, Sí, aquí a veces vivimos de prisa, pues ya ni saludamos, no queremos como que ni siquiera platicar con el vecino, o sea, sí somos como más apartados. pues es que hay menos identidad. Lo que pasa es que por ejemplo, está usted viviendo en una colonia, se va para otra, pues ¿a quién va a conocer? Sí, exacto. A nadie. Entonces, ese es un motivo. Y otro, pues que la gente anda preocupada y muchos andan en, no qué vamos a comer mañana, sino qué vamos a hacer para cenar, para Sí, merendar, o sea, cosas así. Y claro, hay mucha gente que tiene mucha ocupación, pues entonces anda metida en sus negocios, en sus asuntos, y siempre a la carrera, y no alcanza el tiempo para nada. sí, exacto. Sí, sí, es verdad, por eso es a veces mucho más tranquilo así. Ahora me imagino, por ejemplo, usted, pues ya descansando, ya está jubilado. No, yo no me jubilé, yo siempre ejercí libre. Yo no trabajé para el gobierno, pero no dejé de ejercer mi profesión en forma de ofrecer, de vender servicios. exacto. Así. O sea, yo la jubilación es lo que haya juntado yo en la vida, Ay, ay, y conjunto con la señora. Y pues cuando menos tenemos un lugar donde vivir tranquilos, hasta donde se puede decir eso ahorita por la situación que se vive, exacto. pero por el lado de la provincia y del clima, sobre todo el clima y el agua,
Yo cuando decidí venirme a Uruapan, voy a decir que ya estaba aquí, decidí no ir a Morelia, a la capital, sino quedarme aquí porque había espacio. Exacto. Y sobre todo el agua y el clima, una maravilla. Y todavía adquirimos un terreno, pues grande. Entonces, pues cuando menos nosotros tuvimos, a partir de que nos venimos del campamento, ellos tuvieron vida en el bosque de niños, de muy chiquitos. Los más chicos ya nacieron aquí, pero aquí tuvieron mucho espacio donde estar, donde jugar y Exacto. donde crecer. Claro, claro, claro. Y ahí, por ejemplo, estábamos viendo entre lo que era anterior y ahora, cómo ha visto este cambio, como muy, muy rápido. O sea, es lo que vemos de lugar, como somos muchos, esto aumenta y la población se llena. Y después la inseguridad, la economía, o sea, como que sí ha dado un salto muy, muy grande México, ¿no? Sí, desgraciadamente el ambiente o la aglomeración, el simple hecho de la aglomeración y de las planchas de concreto ayudan a cambiar el clima, es decir, el régimen climático se altera. Eh, Y luego la desforestación o aquí el cambio de uso de suelo ya se generalizó a cambiarlo por un monocultivo que es el aguacate. Desde luego es un cultivo muy bueno, produce un alimento formidable, ¿sí? Pero no debió de hacerse de esa manera porque va a tener problemas claro. si ya es controvertido y controversial, va a tener problemas muy fuertes que incluso puede perderse mucho de lo que se ha logrado actualmente. ¿Por qué? Porque todavía no se conoce el efecto del cambio climático en las especies que se cultivan. Pero el cambio climático es un hecho. Aquí es menos visible, menos notable, pero ya se siente. Yo ya Claro. puedo comparar entre hace 50 años, 50 y tantos años que yo llegué aquí, ahora, no, definitivamente es muy diferente. Sin embargo, todavía los rangos de variación se mantienen. Aquí antes ver una temperatura de 30 grados no era común. Y Exacto. ahorita, por ejemplo, nosotros aquí ahora está nublado, pero en estos días hemos estado a 30, 31 grados y en la noche a 15, 16, 18. Entonces todavía la variación no es muy alta, pero normalmente aquí el clima era muy estable porque la variación térmica era reducida, es decir, ni muy alta ni muy baja. Y Y esto eso hace, por también ejemplo, se debe al régimen de humedad atmosférica. exacto. Y esto nos pega desde, por ejemplo, hasta para la temporalidad para sembrar, por ejemplo, porque ya no se sabe si es tiempo de lluvias, si se puede o no sembrar, si la cosecha va a estar, porque el mismo clima pues es diverso. Pues sí, mire, todavía eso aquí afortunadamente no se da, como en otros lados que los temporales son de malos a peores, ¿no? Ajá, ajá, Entonces, en otros lados sí, el cambio climático ya les pegó a ese grado. ajá. Aquí no, aquí todavía eso no se ve. Y más porque el aguacate, bueno, no desempeña las mismas funciones que un bosque natural, pero ni con mucho. Ajá. Sin embargo, pues es una cubierta vegetal. Claro, claro, claro. Oye, ya para terminar un poco, este cambio de tecnología, ¿cómo le ha sido a usted desde empezar con un celular y la fotografía y que ahora es diferente y ahora le enseñan a uno las noticias por el celular y no y el video de que dijo y se hizo grande y que lo vieron todos y y el que estemos platicando así que tampoco pues no se daba.
¿Qué es lo que piensa usted? Bueno, yo que ya recorrí mi vida en forma natural, todo esto que se ve ahora, yo, por ejemplo, lo pude intuir a partir del estudio de física, al nivel que uno lo estudia, que es un nivel bajito, o vamos a decir, o medio, o ya con cierta especialización, pues más superior, y empieza uno a entender lo que, pues hasta dónde es posible entender lo que es la energía, ¿verdad? Entonces, el hecho de dominar las fuentes de la energía, sobre todo cuando uno se asoma pues a la física atómica y que ve algo de lo que son las radiaciones y todo esto y las ondas, sobre todo las ondas electromagnéticas como esta, bueno, era cosa de tiempo, era cosa de esperarse, porque eso queda dentro de lo posible y porque hay gentes que merecerían estar permanentemente viviendo para que vieran el significado de lo que descubrieron o de lo que descubrieron e inventaron, por ejemplo, de la lámpara de Tomás Alva Edison. Ya es un adelanto enorme porque ya se estudian propiedades que no se conocían, los efectos, y así por las leyes de la física. Actualmente la física atómica, por ejemplo, pues ya explica muchas cosas, pero entre más profundiza, llega al misterio de que todo viene de la nada. Exacto. Y eso uno no lo, es decir, nuestra mente no lo capta tan fácilmente, o no lo acepta, no lo asimila, pero, por ejemplo, lo que se habla ahora de los hoyos negros, pues, entonces, los avances han sido en una curva potencial, es decir, tienen una progresión potencial. Si usted estudia las gentes que descubrieron más cosas de la química y la física, ya ahorita ya puede que llegue a 300 o 400 años, pero la gran mayoría son 200 y tantos. Sí, sí, Por sí. ejemplo, que le habla de Faraday, por ejemplo, que es un científico, o de Newton, más reciente, pues el que descubrió la fórmula de energía es igual a mc cuadrada, por ejemplo, Einstein. Einstein, ajá. Entonces, toda la tecnología, esta cosa era de esperarse, y ahora más. ¿Por qué? Porque hay un interés en hacerlo por la curiosidad, pero más que nada por hacer una época de progreso a base de ganar dinero, monetizar todo. Ajá. Y desde luego, pues darse los lujos que la mayor parte de la gente no puede. Cosas así que son muy, muy del humano. Pero sí, contestando a su pregunta, ha sido el avance y va a seguir siendo espectacular. De más o menos de 150 años para acá, ha sido espectacular el avance. Y más ahorita con la cosa de la electrónica. Exacto. Exacto. Entonces, sí, sí, esto que estamos viendo aquí, por ejemplo, Marconi, que mandó ondas, y gracias a eso se puso a ver el telégrafo y luego el teléfono y luego la transmisión de la electricidad, y eso de que camina en un medio a 300,000 kilómetros por segundo, pues usted conecta y pues no va a notar que hay una diferencia, porque son diferenciales pequeñísimos. Ajá. Y eso, pues antes, ¿quién lo va a saber? Sencillamente medir la velocidad de la luz. ¿Cuántos años no tardó medir la velocidad de la luz? Claro.
Y se hacían unos experimentos que, bueno, por ejemplo, Fizeau, un físico, pues hizo un experimento y él mismo no se podía convencer de que sí estaba midiendo la velocidad de la luz. O sea, cosas así. Entonces, después de tantos descubrimientos, pues vino primero la cosa de la telegrafía, luego la telefonía, luego la radio, la televisión, y estos estos son adelantos de todas esas ramas Sí. de la física que se fueron desarrollando. De manera que lo que nosotros vamos a ver de aquí para adelante son cosas cada vez más difíciles y más novedosas, como esto, por ejemplo. Bueno, ya es una cosa que se logra, pero sencillamente para subsistir estas industrias tienen que producir a un nivel a que sea más la cantidad de población que lo pueda adquirir y se pueda sostener una industria. Los genios verdaderos para mí de la industria son esos que ven adelante y no dejan el panorama atrás, porque si no, se pierden. Sí, sí, sí. Y aquí ya es cosa, ya es cosa de mucho en lo que yo ya no quiero abundar, porque pues, no, mis capacidades no dan para eso. Pero a Puedo pesar de todo decir esto, cosas, pero a pesar de todo esto, señor Francisco, van a hablar de ciencia y tecnología posteriormente en el canal, ¿verdad? Eso es lo que por ahí tenían previsto ustedes. Aparte de hablar de la revolución, también su idea era meter algunas cosas de la ciencia. ¿Le gusta ese tema? mire, quien lo dice y me hace un favor es mi hijo. Dice, él cree que yo sé mucho de ciencia. Bueno, pues a nivel profesional, por ejemplo, y le voy a decir con mucha modestia, a nivel profesional, en una o dos de las materias que se aplican, me creen una autoridad en un pequeño círculo. Y es lo más que yo he logrado. Y de eso ya escribí, hay unos 2 años, 3 libros, tipo tesis. Entonces, sí me gusta a mí hablar de ciencia, pero desde otro punto de vista que le voy a decir cuál es. Yo observé y yo mismo que para las matemáticas, las físico-matemáticas, son ciencias elementales, tan elementales como el idioma. Y el idioma, para entenderlo, cada vez hay que pulirlo más, pero no es pulir el idioma, es pulirse uno con el idioma. Porque, por ejemplo, nuestro español es vastísimo. Claro, claro. Y difícil de aprender, difícil de dominarlo uno mismo, ya no digamos otra gente. Entonces, yo observé desde mi niñez que para los números siempre anda entre un 2, un 3%, un 5%. Lo más que yo he visto es 20% de la población de los grupos que tienen cierta aptitud o facultad mental para captar, siquiera o medio captar. Claro. Los demás es un trabuco. Sí, sí, Y sí. luego los sistemas de enseñanza, pues en realidad, por más técnicas que hay, no, en mi opinión, no logran sacar un buen provecho de todos los educandos. Es decir, no todos vamos a ser científicos, no todos vamos a ser, no, va a tener que seguir habiendo peones, pero un peón que tenga una ilustración puede esperar a un nivel de vida mejor y lo puede lograr. Claro, claro. Entonces, para mí, yo hablaría de ciencia desde un punto de vista de la gran dificultad que hay para aumentar el porcentaje de individuos que entiendan. Y particularmente lo más difícil son matemáticas. Y para un matemático, la biología, por ejemplo, no, ni pensarlo. Sí, sí. O sea, son
prejuicios y perjuicios. Entonces, pues yo hablaría desde ese punto de vista y pondría ejemplos de, pues, qué se debería hacer, ¿verdad? Que ya lo hacen, pero lo hacen de una manera muy deficiente. Claro, hay instituciones que, o hay países en que esto ya está muy superado. Por ejemplo, de los que yo tenga noticia, por ejemplo, Finlandia, su sistema de enseñanza es tan práctico que el niño aprende jugando. Sí, 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 sí. Entonces, yo hablaría de algún tema de los que en la profesión yo he ejercido y que pueden ser de interés general, pero sí me daría trabajo comunicar una idea y qué es lo que la gente ve sin ver, o sea, ve entre comillas, y tratar de explicar un poco. Tal vez eso sería lo que yo intentaría, pero, pero no hablar de ciencia como un teórico, porque no, definitivamente, olvídese de eso. No, Pero sí, mucho mejor con la idea que usted tiene para que la gente pueda comprenderlo, para que nosotros mismos podamos comprenderlo. Eso es lo bueno, así como digo, es una idea más o menos entre jugando y aprendiendo, y aquí nosotros sin querernos meter a profundidad, pero conocerlo, ¿no? Aprendiendo también, eso sería muy, muy bueno, muy interesante. Ya lo estaremos sí, escuchando. sí, mire, te ha dicho ahorita una cosa a profundidad. Es una intención muy grande y muy grave, porque un político dice, bueno, vamos a hacer programas a profundidad. ¿Qué es a profundidad? O, no, vamos a estudiar matemáticas a profundidad. No saben lo que están diciendo. Entonces, el avance conduce a expresiones como esa, porque hay gentes que sí llegan a eso, pero para eso, si no se domina lo elemental y se pretende llegar a profundidad, es un fracaso. Por eso mucha gente desiste o huye. Claro. Hay gente que dice, no, vete a biológicas para que no tengas que ver matemáticas. Ahorita biológicas necesita tanto de las matemáticas como el físico, como el, el teórico de cualquier rama de las matemáticas. Claro, claro, claro. ¿Sí? No, para que haga disertaciones matemáticas el biólogo, para que entienda lo que le están diciendo. Ahorita toda la lectura de los aparatos es muy sencilla. Por ejemplo, pues los médicos, ya ve, no tratan más que de los humanos, un hombre y una mujer. La medicina humana es eso. En cambio, ya un veterinario ya no trata nomás de vacas, por ejemplo. No, y ahora de moda está lo de las mascotas. Sí, exacto, sí, exacto. Eso ya es muchísimo más complicado. Si el Sí, médico humano, pues ahorita hay especialistas en todo y no ha llegado a lo que se dice los estudios a profundidad. claro, claro. Oiga, señor Francisco, el tiempo se nos termina y de verdad, pues, muchísimas gracias porque también aprendimos un poquito de varias cosas. Vamos a organizarnos y hacer quizá otro para hablar alguno de estos temas. Pero por lo pronto yo le agradezco mucho su tiempo, estando pues allá en casa y con todo esto que nos contó. Espero se le haya pasado muy bien. Pues con un poco de dificultad en la audición, pero por el problema de esto, pero para mí ha sido un honor que haya decidido que hablemos así y perdón por los dislates que yo pude haber dicho, cometido, pero en realidad pues usted es una persona que puede realmente mediante el procedimiento de entrevista platicar con cualquier gente y de cualquier cosa. Entonces, yo le estoy muy agradecido y
pues vamos a quedar en esto. Y para el futuro, pues mientras esté aquí mi hijo y que quiera él y quiera usted, yo estoy en la mejor disposición de atender lo que usted quiera que diga algo, que discutamos algo. Las discusiones sí ya son más difíciles, pero las exposiciones, como me ha dado usted oportunidad de hacerlas, pues no hemos entrado en controversia, ¿verdad? Y en estas cosas, lo mejor es no entrar en controversia, porque ya si se entra, esa es otra cosa en las entrevistas y en materia de lo que sea. Pero nosotros, yo no acostumbro a entrar en controversia con nadie. Lo que quieran, lo que podamos platicar, intercambiar, bueno, y hasta allí. Así le hacemos, ¿no? No, la verdad que la pasamos muy, muy a gusto, muy bien. Y pues esperemos que nos vean y que nos escuchen muchos. Yo aquí me despido, de verdad le agradezco el tiempo. Y pues me despido, amigos, y nos vemos la próxima semana. Gracias, Francisco. Gracias, señor. Buenas noches ya. Gracias.